tardes, bienvenidos a este corte informativo de la salud. Claro que sí, estamos con el doctor Edgar Torres, cirujano plástico, que nos va a hablar un poco acerca de la lipoescultura. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, porque realmente este es un tema muy interesante, especialmente para las mujeres que a veces optan por ahora sí que embellecer más su cuerpo, su cara y ahora sí que todo lo que le compete. Acerca de este tema, ¿qué es especialmente la lipoescultura? Bueno, la lipoescultura es un procedimiento que consiste en hacer unas pequeñas incisiones, o sea, unos pequeños orificios en la piel que son poquitos y contados, aparte de su número muy bajo, pues se ubican en sitios como por ejemplo dentro del ombligo o donde hay vello púbico, en zonas que son fácilmente camuflables, de tal manera que no se quedan notando ni siquiera desde el principio, y posteriormente cicatrizan de tal manera y en parte por su tamaño que no se quedan notando posteriormente. A través de esos pequeños orificios entonces se introduce una cánula, que es como un tubito metálico que tiene una punta roma, o sea que no se entierra, y a través de ello, conectado a un sistema de succión, se va aspirando la grasa. Por eso el otro término que se utiliza indistintamente con lipoescultura es liposucción, porque es lo mismo. Entonces, a través de un tubo transparente que está conectado a un depósito estéril donde se va acumulando o depositando la grasa, la veo pasar, veo sus características y, por ejemplo, veo que está sangrando un poquito más de la cuenta, pues esa zona se deja en paz unos minutos mientras hace efecto un medicamento que se coloca para poder continuar en la zona. Pero obviamente entonces, más allá de hablar de cómo es el procedimiento, lo mejor del asunto es que produce unos resultados que son tremendos, que sinceramente es tremendamente difícil que a través de dieta y ejercicio lo logres, a menos que prácticamente te pagaran por eso o te dedicaras a eso o esa fuera tu profesión. Pero todos sabemos que hay zonas del cuerpo que por mucho esfuerzo que se haga, o incluso cuando se hace grandes esfuerzos y sacrificios, solamente manteniéndolos en forma indefinida es que se logran esos mismos resultados en forma indefinida. Unos 2 meses después de que una persona deja de hacer ejercicio o dieta, fácilmente vuelve al mismo estado anterior, igual o más. En cambio, con una lipoescultura, la posibilidad de que vuelvas a engordar de la misma zona es prácticamente descartable. En otras palabras, esa es una gran cosa que no tiene ningún otro método. No se vuelve a engordar de una región donde se hizo una lipoescultura con la técnica adecuada. ¿Todas las personas, especialmente las mujeres, pueden hacerse esta cirugía o hay quienes no podrían? En realidad todo el mundo lo puede hacer, siempre y cuando cumpla unos parámetros que son un protocolo simple, sencillo, que son los exámenes de laboratorio. Obviamente durante la primera consulta se explora que sea una persona que esté en buenas condiciones físicas, se le pregunta por sus antecedentes y demás. Pero en conclusión, las personas que se hacen una lipoescultura son personas sanas, que tienen laboratorios normales, y de tal manera que después de que, por ejemplo, una mujer ya se ha desarrollado, ya es una mujer completa, que perfectamente eso puede suceder después de los 15, 17 años, ya a partir de esa edad se puede realizar una lipoescultura. Y en el otro extremo también personas mucho mayores, siempre y cuando estén en buenas condiciones físicas. Acerca del proceso, antes de hacerse esta cirugía, ¿tienen que llevar algún tratamiento? No, tratamiento como tal no. Simple y sencillamente una persona que después de apreciar que todo está en orden para poderse operar, simplemente se programa y ese día tiene que estar en ayunas y demás, pero no hay que hacer como un tratamiento previo o que sea obligatorio o que sea definitorio de los resultados posteriores, realmente no. ¿Y cuánto tiempo más o menos lleva a recuperarse de esta cirugía? Eso es proporcional a la cantidad de zonas que se aspiren. Por ejemplo, es diferente alguien que solamente se aspire la región de la cadera, que es muy común desde temprana edad que ya se acumule grasa en ese sector, la región de la cintura, y el abdomen. Por ejemplo, alguien que se aspira a esas zonas, en promedio unos 5 días después puede estar empezando a hacer cosas muy leves, pues,
que no implique mucho desplazamiento ni nada de esas cuestiones. Pero poniéndolo como regla general, después de una lipoescultura, el promedio recomendable es unos 7 a 10 días de reposo en la casa, no en la cama, y posterior a eso ya retoma sus rutinas habituales que no impliquen mayor exigencia física. O sea, por ejemplo, volver al gimnasio, eso ocurriría después de mes y medio a 2. Pero por ejemplo eso hay que tomarlo con calma porque hay gente que se desespera, venía en un ritmo tremendo de estar haciendo actividad física y muy contento y demás, y dice no, ¿cómo así voy a interrumpir mis actividades físicas durante mes y medio? Les parece demasiado. La ironía en esta situación es que mes y medio después de no estar haciendo nada porque se está recuperando en la cirugía, se va a ver mucho mejor que las compañeras que siguieron pedaleando allá en el gimnasio todo ese mes sin parar, porque en el transcurso de ese tiempo va a tener un cuerpo que supera por mucho lo que hubiera avanzado en un mes y medio de mucha dieta y ejercicio. En ningún momento quiero decir que la dieta no se deba hacer o que el ejercicio tampoco. La dieta y el ejercicio son primordiales y hay que hacerlos en forma regular, debe ser un hábito, independientemente de que si alguien se opera o no, incluso antes y después de una cirugía. Pero la verdad es que hay partes del cuerpo que todo el mundo nota que por muchos esfuerzos que haga no van a cambiar, y peor si son situaciones en donde también sobra piel y demás, pues hay que recurrir a lo quirúrgico para completar eso que yo llamo como el triángulo perfecto. El triángulo perfecto es en orden: dieta, ejercicio y cosas que definitivamente no se pueden de otra manera. Lo mejor es recurrir a la cirugía plástica como un complemento. Inclusive hay muchas personas, muchas mujeres que piensan que ya haciéndose la lipoescultura ya con eso tienen para estar delgadas toda la vida, pero realmente es también un tratamiento que tienen que seguir con dieta y con ejercicio. ¿En qué otras zonas del cuerpo puede hacerse esta cirugía? Realmente, en general, en cualquier parte donde sobre grasa, porque se pueden aspirar zonas aparte de las que todo el mundo se imagina, ¿cierto? En el tronco, la cintura, el abdomen, la espalda, pero también se pueden aspirar las axilas, obviamente los brazos, la entrepierna. Hay casos muy especiales porque no es tan común, pero hay gente que tiene las rodillas muy gorditas, también se pueden aspirar las rodillas. Y una zona que da unos resultados fantásticos, a mí me encanta siempre que lo hago, es la aspiración de la papada y el tercio inferior de la cara. Aunque uno diría que bueno, está como muy externo a la cara, es evidente el gran impacto, la gran diferencia que hay cuando esta zona se mejora. Porque realmente con el paso de los años lo que ocurre es que bueno, la diferencia entre la foto que uno ve de cuando tenía 20 años y 10 años después, se ve diferente la cara, siendo que los huesos pararon de crecer, ¿cierto? El crecimiento se detuvo hace años. Lo que sigue engordando es la acumulación de grasa, sobre todo en esos 10, 20 años posteriores. Si se aspira la grasa y se recupera esa línea que se tenía antes, en todo sentido en estas regiones, pues obviamente se ve esa persona nuevamente más joven, más atractiva, y el rostro, sin haberlo tocado, se ve como si floreciera. ¿Existe algún tipo de riesgo en esa cirugía? Todas las cirugías tienen algún grado de riesgo. Incluso hasta el procedimiento más sencillo que te imagines, sacar una uña o sacar algo odontológico, también tiene riesgos. Pero así como cruzar una calle tiene riesgos y sin embargo lo más común es que a uno no le pase nada, aquí también hay unos riesgos que son muy controlables, sobre todo porque no trabajamos en zonas internas. A diferencia del resto de la cirugía en general, por ejemplo sacar la vesícula, sacar el apéndice, cualquier procedimiento intraabdominal, incluso las cesáreas, implica más riesgos porque tiene que ver con abrir todas los planos, o sea las capas, digámoslo así, entrar incluso al abdomen
al penetrar allá es donde están las vísceras, vasos grandes, cosas que si por error se llegan a picar, pues representan mucho más riesgo que en cambio, por ejemplo, operar senos o hacer lipoescultura o operar la nariz, cualquiera de estas zonas como son muy externas. En ninguna de estas estructuras anatómicamente hay vasos grandes que puedan sangrar copiosamente, puesto que ese es el principal riesgo en una cirugía, la hemorragia. Entonces, al no haber vasos grandes, al ser incluso sin anestesia general, porque todas las cirugías del nivel de la clavícula hacia abajo se pueden hacer sin anestesia general, se pueden hacer con la anestesia que llama epidural o raquidia, que se coloca en unas condiciones mucho más agradables y cómodas que durante un parto o algo así. Entonces se tiene bajo control muchos elementos favorables. Recordemos que para empezar es una persona que está en buenas condiciones físicas, que sus laboratorios están completamente normales. Entonces, al no ser con anestesia general, al no ser procedimientos muy invasivos, sino más bien superficiales porque tienen que ver con nuestra fachada, todo eso entonces hace que los riesgos, aunque existen, sean mucho más bajos que cirugías tan comunes como por ejemplo una cesárea. ¿Dónde podemos contactarlo usted, por ejemplo, aquellas interesadas que están ya pensando en hacerse una cirugía? ¿Dónde pueden localizarlo, sus oficinas, o dónde pueden preguntarle algunas dudas que tengan? Sí, mi consultorio está ubicado en el Hospital del Pacífico, en el piso 10. Opero en diferentes hospitales, principalmente en el Hospital del Prado, que es un hospital que cuenta con todos los recursos, es un hospital incluso el más reciente. Ahí entonces hago los procedimientos, pero en general el primer paso es obviamente contactarme para hacer una evaluación y definir el resto de cosas. Bueno, pues ya tienen aquí la información, y también cualquier duda pueden escribirnos en la página que tenemos en Facebook como Canal Guagro para que nosotros le hagamos llegar las preguntas al doctor, y muchísimas gracias por esa entrevista. Muchas gracias a ustedes. Continuamos en la programación de Guagro TV.